bienvenidos todos al auditorio del Museo del Prado y a esta conferencia. La verdad que para mí es un verdadero placer poder presentarles a nuestro conferenciante de esta tarde. Lo es porque es amigo, pero sobre todo porque es un magnífico historiador del arte. Es alguien además que, lo podrán apreciar ustedes, ha trabajado tanto en lo que es el mundo de los museos, en la superintendencia del Véneto, como en la universidad. Ha sido hasta fecha muy reciente pues profesor en la Universidad de Bolonia, con lo cual pues es una persona que tiene un conocimiento también directo de las obras de arte. El currículum de Mauro Luco es enorme, no voy a detenerlo. Es autor de muchísimas publicaciones, algunas que ha escrito, otras que ha dirigido. Entre ellas me gustaría señalar por su extraordinaria importancia la historia de la pintura véneta en 11 tomos, una obra realmente enciclopédica que puso al día todos los conocimientos existentes sobre la pintura en una de las áreas geográficas y artísticas italianas más importante. Es una persona que, aparte de su labor como escritor, y junto a ella ha sido también comisario responsable, ha participado en algunas de las exposiciones de arte italiano del Renacimiento y del siglo XVII más importantes que ha habido lugar en los últimos años. Entre ellas, a mí me gustaría destacar las dedicadas a Dosso Dossi, la dedicada a Lorenzo Lotto, o el caso que nos ocupa por su importancia, la de Antonello de Messina. La última de ellas es una exposición dedicada a Tiziano y el origen de la pintura del paisaje, que tuvo lugar en Milán en el año 2012. No me extiendo más, les dejo con Mauro Luco, que nos hablará de Antonello de Messina y de una de las obras más queridas del Museo del Prado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación, incluso demasiado amable, de todas las cosas que ya he realizado, porque ya se me han olvidado. Pues bien, antes de hablar de Antonello, me gustaría decir algo sobre la forma de vida de su época, porque todos nosotros pensamos que, puesto que somos personas, somos hombres, somos más o menos iguales a la gente de esa época, y esto nos ha llevado a muchos malentendidos y errores. El mundo en el que Antonio di Giovanni degli Antoni, más conocido como Antonello da Messina, nació, bueno, esta os la quiero mostrar por un detalle curioso. Fijaros el arco triunfal de una iglesia, es el Duomo de Messina. Lo extraordinario es que justo al lado del Redentor, que es la misma figura que se encuentra en la National Gallery de Londres, por un lado estaba San Lucas y Antonello da Messina. Yo creo que es el único caso que existe en el mundo de un pintor que se ve consagrado en una iglesia, además en una iglesia de la Escuela de Mosaico del Vaticano. Bueno, estaba diciendo que el mundo en el que nació Antonello era un mundo esencialmente distinto, por lo menos en algunas de sus estructuras respecto del nuestro. De la Messina de hoy, nadie podría imaginar que esa ciudad era una de las más importantes de todo el Mediterráneo. Puerto Franco atraía cada vez más a nuevos residentes y además nudo y etapa fundamental de todo el tráfico marítimo entre el norte y el sur y el este y el oeste. También se desconoce que en una sociedad que desde luego no conocía el calendario gregoriano actual y tampoco había inventado el cumpleaños, quizás se podía saber que habíamos nacido el día de San Miguel o el día de Santa Inés, pero desde luego se desconocía si se había nacido el 29 de septiembre, el 21 de enero. Y cuanto más nos alejamos de la época del nacimiento, mucho menos el año de Constantinopla o el año del cometa se podían identificar con exactitud con el 1453, por ejemplo, o el 1456, que nadie
recordaba bajo su fórmula numeral. Entonces nos sorprende que en ese mundo aproximado, pero no por esto menos preciso y eficiente del nuestro, es desconocida la fecha de nacimiento de Antonello, porque en esa época no había registros de padrón y los interesados mismos se confiaban de recuerdos de los demás o recuerdos de los padres. Y estos recuerdos de los demás a menudo eran recuerdos algo nebulosos, porque desde luego no era obligatorio marcar la fecha del bautizo, los nombres de los nuevos cristianos. Entonces la fecha de nacimiento de Antonello podemos deducirla de una forma aproximada sobre base de la información que nos dio Vasari 90 años después, en 1568, que recuerda, y cito, de 49 años pasó ya a una vida mejor, o a mejor vida. Afortunadamente conocemos el testamento de Antonello recogido por el notario como era costumbre cuando estaba a punto de morir, el 14 de febrero de 1479, y luego otro acto del 25 de febrero en el cual el hijo, Jacobelli, se compromete a completar las obras que habían quedado interrumpidas de su padre. Y así parece muy fácil, con una resta, deducir que Antonello nació en 1430, considerando que en esa época era costumbre declarar la edad según el año en curso, es decir, el año 49, y no el año ya acabado, como hacemos nosotros. Por ejemplo, si digo que tengo 49 años, significa que ya he cumplido los 48. Entonces, es mucho más seguro considerar que el momento del nacimiento estuviera en algún punto entre 1431 o incluso dentro de enero de 1432. Otro indicio para saber que los 49 años de la época de la muerte eran creíbles es el hecho que en ese momento ambos padres de Antonello seguían viviendo. La madre Garita, es decir, Margarita, que incluso le supervivió otros 9 años, por lo menos hasta 1488, pero no sabemos cuánto duró la vida de su padre. Hijo de un cincelador, pero nieto de marinero, nacido en una ciudad que se asomaba al agua, al mar. Antonello de alguna forma tenía su destino ya marcado, es decir, el de moverse por mar. La dificultad de encontrar en su ciudad un maestro que le pudiera transmitir no solo conocimientos prácticos y técnicos, sino también los elementos de un estilo, porque no hay noticias de ningún pintor que estuviera a la altura de esa tarea en los años 40 o 50. Por eso se convenció que tenía que ir al único lugar donde hubiera artistas dignos de sus potencialidades y de sus expectativas, es decir, la capital del reino, Nápoles. Tras siglos de dominio angevino, las pretensiones dinásticas de la Casa de Aragón, que ya poseía Sicilia desde 1282, sobre Nápoles y la parte sur de Italia, desde luego habían ya cogido la delantera y todo el Estado, en 1442, había pasado al dominio aragonés. El último rey de Angevino, Renato, que luego pasó el resto de su vida como príncipe de Provenza. En sus 4 años de poder había sentado las bases para un gran florecer cultural, llevando, por ejemplo, desde Francia había traído su pintor de corte, Barthélemy d'Eyck. Aquí podemos ver una gran obra de arte que se encuentra en la iglesia de la Madeleine, en Aix-en-Provence. Este pintor era un pintor que podía utilizar la nueva técnica, la técnica al óleo, contrapuesta al sistema operativo italiano, que era casi siempre el de temple. Nápoles, en el clima de fervor creado por el rey Alfonso, que la quería plasmar como la nueva capital del reino. Entonces, en esa época, le podía ofrecer a un joven inteligente y receptivo posibilidades extraordinarias, porque en las estancias del poder se podían ver tapices tejidos en Francia, pinturas de artistas españoles que habían ido a formarse en Flandes, maravillosos códigos adornados por los
los mejores iluminadores. Se podían encontrar también de carne y hueso artistas de gran peso que habían llegado justamente de España, como Jacomar Basso. De hecho, no es casualidad que esta pintura se acerca mucho más cerca a Jacomar, se había atribuido a Antonello. Además, se podían admirar obras de arte de Jan van Eyck, hoy que se han perdido, pero desde luego en esa época tenían un gran impacto. De hecho, había un pequeño San Jorge y el Dragón. No es una casualidad, copiado por Calantonio y comprado en Brujas en 1444, gracias a los oficios de Berenguer Mercader, general del Reino de Valencia. Este cuadro había llegado a la ciudad en junio de 1445. También estaba el famosísimo, y ya perdido, tríptico Lomellini, comprado o a lo mejor regalado al soberano por el mercader genovés Battista Lomellini, quizás en 1444, en ocasión de una misión diplomática en la corte napolitana, y celebrado, y esto ya es algo extraordinario, por el humanista Bartolomeo Facio, como uno de los milagros de la pintura desde 1456 aproximadamente. También había una lamentación sobre Cristo muerto de Petrus Christus. Hoy se encuentra en los Museos Reales de Bruselas, que tuvo una influencia muy directa sobre la deposición del principal pintor activo en la ciudad, Colantonio, que de allí sacó algunas figuras como esta, por ejemplo, y esta otra, que desde luego está al revés aquí, es así llamado Maestro de la Piedad de Piedigrotta en Nápoles. La fuente más antigua de que tenemos a disposición, una carta de un humanista napolitano, Pietro Summonte, respondiendo a una petición del veneciano Marcantonio Micail de 1524, a los 45 años de la muerte de Antonello, recuerda que él había sido alumno de Colantonio precisamente. Luego no sabemos si Antonello en Nápoles haya visto alguna vez una serie de tapices o telas pintadas sobre modelos de Roger van der Weyden, que el rey Alfonso empezó a comprar en 1446 y luego en 1450, y que estuvieron expuestos en Castello en 1452. Muy probablemente conoció en Nápoles a Dello Delli, que había regresado de España en el 46-47, tras haber terminado el coro de la Catedral de Salamanca. Y el ya muy célebre Pisanello, nombrado familiar del rey en el febrero del 49, que a lo largo de una estancia más bien breve, de un año aproximadamente, realizó 3 medallas distintas del rey Alfonso. Pero es dudoso si exponentes de un arte tan pasado pudieran de verdad interesar a nuestro artista. A lo mejor le comunicaron mucho más, por lo menos en términos de coherencia cultural, los 13.458 azulejos encargados a Juan Mursi de Valencia para pavimentar algunas salas de Castelnuovo, o incluso la importación de España de nuevas variedades de árboles de albaricoque, que debían ser trasplantados en el Golfo de Nápoles, donde en esa época no se cultivaban. Para ir y volver de Nápoles, Antonello, desde luego, no utilizó caballos o carrozas, como se podría pensar, porque un documento del 15 de enero de 1460 nos muestra a su padre, Giovanni, que alquila todo un bergantín para irlo a recoger en Emantea, en Calabria, y volverlo a traer a casa. Las condiciones son que el pequeño barco empezara a navegar no con una fecha fija, sino cuando el tiempo fuera el adecuado, y llegada a la meta tenía que esperar a Antonello durante 8 días o incluso más si necesario. Esta espera iba a ser compensada aparte, fuera del contrato. El transporte hasta casa comprendía al artista, que ya casi tenía 30 años y mientras tanto se había casado y tenía 2 hijos,
La mujer, los hijos, el hermano, la hermana, el suegro y toda la servidumbre, todos sus muebles y todos sus enseres y luego todos los aparatos de su oficio. Esta carta, hasta hace poco, había sido interpretada como un testimonio del regreso de Antonello tras un viaje de formación-trabajo en Nápoles, o incluso algo más lejos, en Roma, o incluso se ha hablado de Provenza. Pero la enumeración tan definida y lo que es las condiciones de viaje normales nos dicen que se trata más bien de un traslado, porque Calabria, desde luego menos agotada que Messina desde el punto de vista económico, había sido una plaza mejor para su arte. Pero tras algún año de residencia, Antonello tendría ya ganas de regresar. Si en cambio volvía de un viaje, en la hipótesis más breve, seguramente volvía desde Nápoles, se tardaban solo 2 días por barco y solo un momento de fuerte malestar mental podía justificar la elección de que vinieran a buscarlo en barco, en un lugar que además no tenía puerto, una costa muy rocosa, tras haber arrastrado todo ese armamentario en un territorio sin ningún tipo de camino, de carreteras. Un testimonio de 1865, un sacerdote y político y patriota, Vincenzo Padula, nos dice que en Calabria en esa época no había ni un kilómetro de camino donde pudieran pasar no solo 2 carros uno al lado del otro, pero ni siquiera un carro arrastrado por bueyes. Un siglo después de este viaje de Antonello, en 1557, el español Cristóbal de Villalón recordaba que con las así llamadas poste de Calabria, es decir, un servicio organizado con escoltas, para ir a Nápoles a caballo se empleaban 8 días. Entonces, la idea de pasar por tierra aparece desde luego una locura y desde luego imposible desde el punto de vista económico. Es decir, que en esa época el único medio para moverse era por agua. Pero el horizonte mental, el elemento líquido y móvil del mar, es probable que esto le facilitara, le predispusiera mucho más que la tierra firme a los encuentros, el intercambio, el mestizaje, un experimentar distinto y ampliar su propia mirada sobre el golfo interno del Mediterráneo que casi siempre se asoma a las vistas de los paisajes de sus pinturas. Antonello da Messina seguramente se movería frecuentemente, convirtiéndose en uno de los máximos artistas europeos. Es una afirmación descontada y banal que casi no conseguimos comprender todos los sobreentendidos históricos. De hecho, no solo fue el punto de conexión ideal entre 2 grandes visiones artísticas distintas del norte de Europa y de Italia, pero además el momento de su síntesis suprema, cuyo resultado es una dimensión aparte, ya no clasificable en ninguno de los campos. Es obvio que su estilo siempre se dirá como italiano, pero será un estilo radicalmente distinto de lo que se estaba haciendo en su tierra en esos años. Por otro lado, la conquista de la técnica al óleo va a colocar a Antonello cada vez más cercano de los pintores flamencos y los artistas de Aragón y de Provenza, mucho más él que cualquier otro artista italiano. No es casualidad que el motivo para recordarle era para Vasari la importación en Italia de la técnica a óleo, aprendida, según él, en Brujas, en el taller de Jan van Eyck. Esto es una historia muy querida a los pintores de la época romántica, que sobre ese motivo novelaron ampliamente. Aquí vemos, por ejemplo, una pintura de Roberto Venturi, en el cual Antonello mezcla el óleo sobre la tabla y delante la mirada de otro
pintor que mira esta novedad. Esta es otra pintura de 1820. Este es la preparación para una pintura que luego se realizó en Bélgica en 1820, pero este gran cuadro quemó en un incendio de 1821. Lo único que queda es esto, y el joven con el manto amarillo es Antonello, que entra en el taller de Jan van Eyck, que está sentado frente al caballete, y en el fondo, la penúltima en la derecha, la mujer Margaret van Eyck, que tiene delante el libro de cuentas. Y luego se ve otra persona que es el que se ocupa de las ganancias y del dinero. Sin embargo, estos documentos no dejan salida. Cuando Jan van Eyck murió en 1441, Antonello solo tenía 10 o 11 años, es decir, demasiado pocos para afrontar un viaje de unos 2000 kilómetros. De hecho, nuestro pintor no tiene una técnica eickiana al óleo verdaderamente, tiene muchas técnicas distintas, todas construidas por imitación y deducción, marcando así de forma clara que no haber tenido nunca un maestro que le enseñara pacientemente todos los pasos o las razones del brillo y del mate y los trucos para dar una mejor imagen. Porque también la gran variabilidad de utilización de las esencias de madera aparece como una segunda cara de estas incertidumbres técnicas resueltas empíricamente. El paso constante de la madera de frutos distintos, el nogal, el chopo, el roble, el tilo, esto era más bien resultado de encuentros y conocimientos nuevos relacionados con la utilización de estas esencias, que no debidas a la necesidad de estudiar sus comportamientos. Esto, sin embargo, nos da algún indicio, bueno, no sobre los lugares que él visitara, pero sí por lo menos sobre el origen de las obras o de los artistas que encontró, considerando, por ejemplo, que el nogal, por lo general, era el que se utilizaba en Provencia y en Cataluña, el roble en los Países Bajos, el chopo en Italia del Norte y el tilo nuevamente en Italia del Norte y en Alemania. Y se podría decir que Antonello, desde luego, no utilizó uno que era típico del Véneto y de Alemania. Son metas tocados por los barcos que paraban en Mesina, especialmente los convoyes escoltados de los venecianos, las así llamadas mude, que alcanzaban los lugares más lejanos del mundo civilizado. Aquí podéis ver el resumen en esquema de los recorridos que hacían. Salían desde Venecia y los barcos se paraban en Mesina y luego seguían o hacia Oriente o hacia Occidente, haciendo la circunvalación de España y llegando hasta los Países Bajos. También los comitentes de Antonello estaban acostumbrados a realizar las mismas rutas. El noble Giovanni Mirulla, que en 1461 le encargó una imagen ya perdida de la Virgen, era miembro de uno de los más fuertes grupos financieros de la ciudad y además estaba en relación directa con el Banco de los Medici en Brujas. Y desde luego él iba por barco hasta Brujas. En un caso, por lo menos, el indicio nos da una contraprueba, porque el sujeto de una tabla en nogal, tal como se utilizaba en la orilla norte del Mediterráneo, en Provenza, por ejemplo, con la representación aparente de 3 ángeles. Esta está en el Museo de Reggio Calabria y se ha podido identificar como el fragmento de la visita de los 3 ángeles a Abraham, y solo gracias a una copia exacta del pintor de Picardía, pero muy activo en Provenza, José Liferins, que ahora se encuentra en el Museo de Denver. Esta copia nos muestra la parte que falta del cuadro de Antonello con Abraham arrodillado, la cabaña y la mujer Sara que mira detrás de la puerta.
Al Estado actualmente no se tenía ninguna noticia de un posible viaje de Lee French, que por otro lado era de una generación siguiente a la de Antonello. Entonces, la única deducción posible sigue siendo que Antonello haya enviado sus pinturas hasta Provenza, o bien los acompañó directamente en la segunda mitad de los años 60. Otra relación con Provenza y Cataluña es el hecho que la obra más eminente y más compleja de su juventud, la crucifixión del Museo Brukenthal en Sibio, haya sido pintada sobre madera de melocotón, quizás, tal como a menudo sucede en Provenza o en Cataluña, y además ha sido pintada con la misma técnica idéntica, que es una mezcla de temple y óleo. En esta pintura hay una forma de visualizar flamenca y al mismo tiempo una forma de visualizar italiana. En el primero es este ambiente que resbala hacia abajo, este entorno con rocas esponjosas y el punto de vista altísimo. Es como si se mirara la escena desde lo alto, con una solución que ya había utilizado Jan van Eyck, por ejemplo, en la obra homónima que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York, aquí a la derecha, o en la versión meneada en el Libro de las Horas en Milán, o también esta otra versión que se encuentra en la Cadoro, en Venecia. A la segunda forma de visualizar, es decir, la forma italiana, se refiere la espaciosidad abierta. Voy a ver si puedo volver hacia atrás. Sí, es una espacialidad panorámica, abierta, amplia, profunda, donde toma cuerpo un retrato ideal de Messina, de la ciudad, en algunas de sus emergencias monumentales, la iglesia de San Salvador, la roca Guelfonia, aquí arriba, hasta la lengua semicircular de tierra que delimita el puerto de Messina y a lo lejos el perfil de las islas Eolias. La idea de representar a Jerusalén a través de Messina tiene como fin actualizar y para que el espectador la escena sea más vívida y más creíble, pasando por su experiencia existencial, de la misma forma en la que Masaccio en la Capilla Brancacci había colocado como séquito de San Pedro, vivido 1400 años antes, retratos de florentinos actuales que además todos podían reconocer muy fácilmente. De la primera forma de visualizar, es decir, la forma flamenca, se refiere a la capacidad de encerrar el universo en una gota de agua, captando con una lucidez excepcional los detalles minúsculos. Los campesinos que van al mercado, estos de aquí, estos campesinos en la derecha, con fardos en la cabeza, los asnos cargados y el perro en el camino. Es un poco como se ve en el detalle de la Natividad de Robert Campin en el Museo de Dijon. Lo vemos aquí. Y la segunda forma de visualizar la forma italiana, la síntesis óptica que se extiende sobre masas simplificadas y transforma el San Juan, que está de espaldas en primer plano, y lo convierte en un bloque rojo escultorio, sin preocuparse demasiado de definir los rostros de las Tres Marías. Desafortunadamente, en los viajes afrontados en los primeros 20 años de la carrera de Antonello no sabemos casi nada. Tenemos noticias de obras perdudas, pero casi nada de comprobable. La única posibilidad es reconstruirlos marcha atrás, partiendo de las pocas obras sobrevividas, que casi todas ellas se concentran en los últimos 9 años de su vida, entre 1470 y 1473.
1949. Antonello no fue un artista especialmente inventivo en el sentido de una gran cantidad de sujetos y temas. En vez de ser horizontal, fue un pintor vertical, es decir, capaz de modular y excavar en profundidad 3 o 4 tipologías. Como siempre, este fue el efecto de una mezcla variable de su fantasía, de lo que pedía el mercado y de las exigencias que él mismo inducía en el mercado, en el ámbito de lo que fue su contribución fundamental al arte del Quattrocento, es decir, la voluntad de implicación del espectador en la obra misma. La teorización de Leon Battista Alberti en el De Pictura de 1435 aproximadamente, entendiendo de alguna forma la superficie de la pintura como una placa transparente, y más allá de esta se ve la escena representada, desde luego la había convertido en algo totalmente separado respecto al observador. El esfuerzo de Antonello, en cambio, es el de hacer que los límites entre la dimensión de la realidad fueran permeables, entre la dimensión de la realidad y la dimensión virtual, poblada únicamente por los personajes de la pintura. El mundo del Quattrocento, de todas formas, en Europa veía que su día a día estaba marcado por los ritos de la religión. Las campanas de la misa marcaban las horas del trabajo. Los días del ayuno determinaban la importación o exportación de algunas mercancías. Es bastante interesante, por ejemplo, que la reforma protestante acabó con la exportación de arenque del Báltico. Y las fiestas civiles se celebraban también en los días santos, los días sagrados, porque la predicación era uno de los acontecimientos sociales más importantes. Por todos estos motivos, no era importante un convencimiento íntimo sobre la verdad de la fe. En el norte de Europa, especialmente en Flandes, se va afirmando un sujeto que enseguida Antonello va a asumir como propio, el de la representación de Cristo atormentado y sufriente a lo largo de su pasión redentora, dándole a las imágenes sagradas la extraordinaria intensidad de sentimiento, considerado el mérito mayor, por ejemplo, de Roger van der Weyden. Antonello muestra una característica poco frecuentada por otros pintores italianos y también la aportación de una nueva forma de religiosidad, la que nos lleva a seguir más el movimiento del corazón que no los ritos codificados, y desde luego exporta desde el norte de Europa con el nombre de devotio moderna y tiende a expandirse con más fuerza en la cuenca occidental del Mediterráneo. De esta férvida religiosidad, más íntimamente vivida, están afectadas, tocadas todas las tablas de nuestro artista que falta, podemos llamar Ecce Homo. Estas pinturas no representan una imagen detenida en la secuencia de la pasión, sino más bien una síntesis especial de las tradiciones del velo de la Verónica, es decir, del rostro de Cristo impreso perfectamente en la tela que le limpió la cara sobre la vía del Calvario, y del hombre de los dolores. Cristo, por lo general, aparece con la corona de espinas, a veces con o a veces sin la cuerda alrededor del cuello, es decir, no un verdadero Ecce Homo, porque entonces sería necesaria la figura de Pilatos que lo presenta a las masas, ni tampoco un Cristo en la columna, porque por lo general falta esta columna. En esta falta de definición evocadora, sus imágenes dejan espacio a respuestas emotivas altamente individuales o incluso divagaciones de fantasía sobre la realidad de los tiempos y de los lugares, es decir, precisamente lo que pedía la práctica de la devoción moderna y de la oración mental. El ejemplo más antiguo es la tablilla de la Galería Nacional de Génova, donde el marco original es la parte integrante de la imagen y la clave fundamental de su funcionamiento
efecto óptico, porque cumple la función de una arquitectura real que nos hace entrar en el mundo ficticio de la pintura. En la parte baja coincide exactamente con el parapeto, de forma que la cartela pintada con la firma, con los lados doblados hacia adelante, hace que sea aún más ambiguo su estatuto entre auténtico marco o parapeto pintado. También la cartela es un truco figurativo típicamente flamenco, porque el tipo de escritura, como casi siempre en nuestro artista, es la así llamada gótica bastarda o híbrida, que es un tipo de escritura que se utilizaba en Francia sobre todo y en Borgoña para los mercaderes. Esto significa que Antonello desde luego no tenía un alto nivel de escolarización. El artista de todas maneras desea añadir un elemento de ambigüedad más, evidenciando con la mayúscula me en la fórmula común Antonellus Messaneus me pincit. El hecho que entonces no se entiende si la que habla sea la tabla o bien sea Cristo que vive en ella. La siguiente formulación del tema, que se encuentra en el Museo Metropolitan de Nueva York, desde primero del Settecento, marcaba la fecha de 1470, desde luego la primera fecha segura de toda la carrera de Antonello. De la cartela hoy solo queda algún fragmento de la firma. Aumentando el módulo proporcional de la figura en el espacio y teniendo menos peso los efectos emotivos, tiene una connotación más clásica. La descripción del sufrimiento aquí es aún más sobrio, pero desde luego muy partícipe, en una tercera versión del tema, desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos si se ha perdido o se ha destruido, que llevaba la firma y la fecha 1474. Está registrada, pero en la vieja fotografía el parapeto está cortado. Se trataba de una pintura de propiedad de la familia polaca Ostrowski en el castillo Rasvenica, que enviado a Viena en 1931 para ser restaurado, en cambio terminó en la guerra y sus problemas como obra perteneciente al enemigo, donde si uno acercaba a la imagen se veía la expresión patética y una monumentalidad solemne de la figura. El resultado parece ser que era el resultado normativo, por ejemplo, para Bartolomeo Montaña en su pintura del mismo tema en el Louvre. Esto nos hace pensar a una llegada muy precoz del original antonelliano hasta la Laguna, o bien la existencia de una segunda versión realizada en Venecia. Desde luego, lo que sí es seguro es que se pintó un cuarto ejemplar con el mismo tema, que hoy se encuentra en el Colegio Alberoni de Piacenza, marcado en la cartela con una fecha donde se mezclan cifras árabes y romanos, y se debería poder leer 1475, donde la vehemencia de las versiones anteriores queda sublimada en un sentimiento lírico. La gama sentimental posible a nuestro artista fuera muy amplia, muy lejana de las costumbres y los usos del siglo. Esto lo demuestra otro tema al que él llegó o sacó por vía desconocida de Flandes, es decir, el retrato burgués. Porque antes de Antonello no existía ni en Italia y mucho menos en Sicilia ningún retrato de este tipo, que era más bien de los modos flamencos, porque hasta esos años la posibilidad de inmortalizar el rostro de algunas personas era una prerrogativa exclusiva de los reinantes, con un canon establecido a lo largo de la historia, es decir, la representación de perfil derivada de la acuñación romana. A la altura cronológica de la que estamos hablando, es decir, los años 60, se presentaban, por ejemplo, en perfecto perfil las efigies de Federico de Montefeltro y de Battista Sforza en el famosísimo díptico de Piero della Francesca en los Uffizi. Pero la revolución que trajo Antonello de Flandes consiste ahora en lo anónimo,
en lo confidencial. Entre los funcionarios de la corte borgoñona que Jan van Eyck pinta, algunos empiezan a esconder su nombre porque querían ser importantes solo para algunas personas. Entonces entra en la pintura la dimensión de lo privado y el acento pasa del estatus social al mundo de los afectos, para indicar el descubrimiento de un nuevo territorio de la realidad. El cambio es sobre todo de tipo iconográfico. La frontalidad a lo largo de la tradición se reserva únicamente para lo divino. El perfil que aquí veis a la capa más alta de la sociedad. Para los que aman, lo único que les queda es 3/4, donde es visible una parte mayor, una parte más viva del rostro. Porque en los 3/4 el representado parece que llega de repente desde una distancia desconocida y entra en la vida de los demás y allí queda para siempre. La ductilidad de esta fórmula permite que estas pinturas no solo hacen que este personaje pueda contarse a sí mismo, sino el pintor mismo puede contar un aspecto distinto o incluso puede juzgar. Es obvio que concentrándose en el rostro, sumergido en un espacio indefinido más allá del parapeto, el artista se centraba sobre todo en lo vivo de los ojos, espejo del alma, que en 1532 impresionaba mucho el veneciano Marcantonio Michel. Así, los retratos de Antonello tenían una carga emotiva mucho más cálida con respecto a la lejanía norte europea. Pero, lógicamente, en muy poco tiempo esta forma de representar llegará para las clases más altas. La primera aparición de esta tipología en el corpus de Antonella la vemos en una tabla, una vez más de nogal, de forma provenzal, en la Pinacoteca Malaspina de Pavía, de fecha de la segunda mitad de los años 60. En el parapeto aparece grabada por primera vez la firma del artista. Y esto también vemos que es una idea flamenca. Pero es con el así llamado retrato de marinero desconocido, en realidad se trataba de un rico noble que se podía permitir el retrato, de la Fundación Mondralisca de Cefalù, que la complicidad necesaria entre el representado y artista alcanza rasgos insólitos, porque lo que surge, lo que nace de esta tabla, no es tanto el carácter del personaje, sino más bien el juicio del artista sobre el personaje, un juicio sardónico, despiadado, sobre el vacío tonto y satisfecho de sí mismo de este individuo, en el sentir advertido como la esencia misma de la sicilianidad. Su visión es como si fuera casi un puñetazo en el estómago. El rostro antiguo, como si fuera un kouros griego, despierta sentimientos violentos de atracción o de rechazo, sentimientos viscerales y a veces incontrolables. Y de hecho, en el siglo XIX, esta pintura se quedó desfigurada. Para otros, como para el joven del Metropolitan Museum de Nueva York, o todavía más, el joven del Museo Thyssen, con ese aire como de medio loco y los rizos, Antonello, en cambio, muestra una simpatía muy humana, pero es en Venecia donde su retratista celebra sus fiestas y dará comienzo a un fenómeno recordado por Vasari, por el cual aquellos que de alguna forma tenían un determinado nivel se hacía retratar por él. Por este motivo, en todas las casas de Venecia hay muchos retratos y en muchas casas de gentilhombres se ven los abuelos y los padres, incluso hasta la 4ª generación, y en las más nobles incluso mucho más allá. Desde luego, incluso se decía que en la casa de los pescadores también había retratos. Dentro de los primeros 3 meses de su llegada, Antonello ya había pintado en una tablilla de chopo, adaptándose al uso local, el retrato de Berlín, con la firma y la fecha, 1474, pero es un claramente veneciano por su procedencia de la laguna, y el clásico
vestido, la toga roja y lo que se llama becchetto, es decir, una capucha larga, que era la que se llevaba entonces. Hay que recordar que en Venecia el año no empezaba el 1 de enero, sino el 25 de marzo. Entonces, 15 de febrero de 1475, pero para cualquier veneciano era el 15 de febrero de 1474. En 1475, Antonello firmó el maravilloso Condottiero del Louvre, pero esta indicación profesional solo nace por la profunda cicatriz en el labio y la mirada tan fuerte. De todas formas, es uno de los puntos máximos de su arte que nos da la sensación extraordinaria de realidad tangible, visual. O también el de la Galería Borghese en Roma, a lo mejor identificable con el retrato de Michele Vianello descrito por Michel, o el retrato que se encuentra en el Museo Cívico de Turín de 1476, con un increíble detalle en los detalles visuales de las cejas, que parecen crecidas sin ningún orden, y la inolvidable mezcla psicológica de esa mirada de superioridad, mientras que en cambio es de 1478 el otro retrato de joven de tamaño muy pequeño en el Museo de Berlín, realizado para un veneciano en Sicilia y realizado sobre tabla de nogal, donde casi de la forma contemporánea con los retratos de Memling que empezaban a difundirse entonces en Europa, y el representado surge con una luminosidad casi lunar contra un paisaje del crepúsculo donde ya se ven las sombras de la noche. La irónica agudeza utilizada en sus retratos, Antonello la había dejado transparentar con una temeraria mezcla de registros expresivos. Es difícil pensar, por ejemplo, que en la Madonna Salting de Londres, la idea de los ángeles, de las alas de los ángeles que están en las espaldas y están fijadas allí con alfileres, desde luego es casi una tomadura de pelo, bueno, muy ligera, debido a la petición de cuadros que mostraran una riqueza suntuosa. De hecho, estos alfileres son de cristal y granates de forma de flor, como si fuera casi una actuación teatral. En las pinturas de altar recordados, en Sicilia solo queda uno de estas pinturas y afortunadamente es la única obra pública de Antonello que ha permanecido en su ciudad natal. Y es el políptico para las monjas de Santa María Extramuenia o San Gregorio de Messina, realizado en 1473 y conservado en el Museo de la ciudad. Los espacios detrás del marco, que se ha perdido desafortunadamente, se han unificado por el hecho que la tarima, el estrado, pasa de un lado a otro y del manto de la Virgen sigue pasando, o bien las sombras que pasan de una sección a la otra y hacen que sea muy creíble los habitantes de la parte superior, el ángel que anuncia y la Virgen. Desafortunadamente ha habido devastaciones actuales, pero no han sido por obra del hombre, sino que desde luego son resultado del desastroso terremoto de 1908. De hecho, esta pintura se quedó expuesta a la lluvia torrencial que duró 5 días seguidos después del terremoto. De todas maneras, hay detalles maravillosos, como por ejemplo el clavel que se levanta de un lado del atril de la Virgen Anunciada con una palpitante sombra, o también el collar algo aflojado que cuelga
de la tarima, o bien la mano de la Virgen en perspectiva, o el niño que toma estas cerezas preciosas como si fueran de cristal. Yo creo que es de 1473. También el crucifijo con las dos dolorosas de la National Gallery de Londres, cuya fecha hasta ahora se ha leído como 1475 o 77, porque la última cifra, en realidad, ha sido realizada sobre una carcoma, pero no se sabe cuál fuera la cifra original. Incluso la cartela con la fecha, con la firma, en una posición totalmente innatural, hasta 1884 estaba pegada en la parte de atrás de la tabla. Todo esto nos hace pensar que al principio se tratara de una pintura de dos caras y una tan estropeada que se había destruido completamente, exceptuando la firma y la fecha. Es probable que esta tablilla es lo que queda del gonfalón grabado y pintado por Antonello en 1473 para la Santísima Trinidad de Randazzo, un crucifijo que es parte integrante hasta los primeros años del Cinquecento de la iconografía de la Trinidad. Que luego sea sujeto idóneo para el gonfalón, esto nos lo dice el gonfalón encontrado en la cercana localidad de Gallodoro, realizado en 1518, cuyas dimensiones se corresponden muy bien con la de la tablilla de Londres, que muestra en un lado un crucifijo, en el otro una Virgen con niño. Incluso el paisaje del fondo no parece representar a Messina, como se ha dicho, sino más bien Randazzo, que se asoma a las orillas del río Alcántara, con la imaginada visión lejísima del mar y las colinas. Después de unos 10 años que Antonello estaba en Sicilia, Antonello seguramente volvió a sentir la nostalgia del mar y las sirenas que la traían de la que entonces era la auténtica capital del mundo, es decir, Venecia. Era un poco el centro del Quattrocento. No sabemos cuáles fueron las circunstancias externas de su desplazamiento. Es muy probable que hubiera recibido una invitación por parte del patricio Pietro Bon, cónsul de los venecianos en Túnez, que justamente en 1474 terminó su carga y se preparaba para volver a su patria, pasando por Messina. Los comportamientos de Antonello a lo largo de ese año, tal como nos revelan los documentos, presentan de hecho el deseo de arreglar las cosas para la familia y ocuparse de todo y para todos, antes de alejarse de Messina durante más tiempo o incluso alejarse para siempre. Y además también porque había aumentado su fantasía en la posencia. Entonces, en muy poco tiempo, siempre estamos acostumbrados a pensar que para pintar cuadros de este tipo hiciera falta mucho tiempo, pero en este cuadro sabemos que lo pintó en 2 meses. Lo pintó entre agosto y primeros de noviembre, pintó la Anunciación, hoy en el Museo Bellomo de Siracusa, que constituye el primer campo figurativo unificado, el primer organismo totalmente renacimental en la historia de la pintura siciliana. La historia se produce en la habitación virginal de la Virgen, fresca, perfumada, de olores antiguos, espigas, azahar, con el chirrido de las cigarras en el verano. Todo parece tan real y felizmente real, ya sin todos los problemas de las jerarquías representativas. El bellísimo jarrón de mayólica azul de Malines tiene la misma importancia que el mantelito o las páginas del libro o incluso del nimbo en piedra dorada, como construía su padre Juan para las iglesias de Messina, que desmentía con la ligereza su naturaleza material y quedaban, o parecía que quedaran, suspendidos en el aire. El resultado es, desde luego, muy satisfactorio en este cuadro y Antonello quizás adquiere por primera vez la estatura de gran pintor moderno. Tras haber entregado la pintura, según el acuerdo, y luego cogido conjuntamente con Bon una de las galeras
que viajaban hasta Venecia, porque sabemos que de Messina salía el regreso de las famosas galeras de Venecia y llegaban a Venecia el 15 o el 20 de diciembre. En esa fecha, entonces, estaba ya en la laguna, preparado para afrontar su nueva aventura artística existencial. El viaje por barco, desde luego mucho más breve, mucho más seguro con respecto a un viaje por tierra, tardaba entre 15 y 20 días, en comparación de los muchísimos meses que tardabas de ir a caballo. Entonces, Antonello, es probable que en Urbino Antonello se haya podido encontrar con Piero della Francesca. Esto nos lo dicen desde hace más de un siglo. Pero no sabemos que su pintura habría podido tomar de la pintura impasible de Piero della Francesca. Yo creo que esta teoría, desde luego, hay que colocarla otra vez en el armario de la historia como algo totalmente inútil. Un encuentro y un diálogo figurativo con el otro grandísimo genio del Renacimiento italiano, Giovanni Bellini, él también padre de una pintura apasionada. Desde luego para Antonello esto era mucho más emocionante. El mercado veneciano respondió a su llegada a la ciudad, respondió de una forma inmediata y entusiasta, obligándole también, en el diálogo con Bellini, a explorar nuevos territorios figurativos, junto con las tipologías ya asentadas. En Venecia, por ejemplo, en 1529, la brillante descripción que nos da Marcantonio Michel del San Jerónimo en el estudio de la National Gallery de Londres, que de luego no tiene firma ni fecha, sino probablemente es de 1475, y es el testimonio de un debate que nunca se ha acabado sobre la obra, y de alguna forma un debate sobre el nacimiento de la moderna crítica de arte. Porque se debe a Marcantonio Michel, él acuñó un nuevo término para definir este cuadro, ponentino, para indicar de una forma parcialmente indiferenciada el arte que se hacía más allá de los Alpes, hacia los lugares donde se pone el sol. Entre observaciones ponentinas y terminados al italiano, la obra de Antonello, por su utileza, color, diseño, fuerza y relieve, es perfecta. Esto es lo que él decía. En el espacio de la ventana óptica albertiana del marco nos encontramos no dentro, pero delante del estudio del santo, con una arquitectura claramente catalana o valenciana. Y así la mirada atraviesa nuevos espacios hasta perderse en el pequeño valle del fondo. Casi como si fuera una respuesta a ese juego de respondencias de marco dentro del marco, organizado por Giovanni Bellini en su retablo gigantesco que se encuentra en Pesaro. Y en ese tiempo estaba terminada o casi terminada. Con el gusto de narrar en un ejercicio de virtuosismo óptico supremo, se abre ante nuestros ojos casi un universo entero. El pavimento brillante de mayólica catalana, a las veces inmaculado, el gran mueble de madera, con los objetos en parte revelados y en parte escondidos, un maravilloso contraluz del cielo surcado por el vuelo de los pájaros detrás de las bíforas góticas. El efecto se alcanza con medios inesperados, las vetas de la piedra del gran portal. El gran portal de gusto ibérico se consiguen no por superposición de color, sino por sustracción, moviendo el color con el mango del pincel. Como decía Michel, las páginas del libro que está leyendo el gran intelectual con una iconografía inédita en Venecia, donde San Jerónimo por lo general aparece como haciendo penitencia en el desierto, si acaso como mucho escribe, o la cartela sobre el mueble.
Parece que llevan una auténtica escritura leíble, pero desde cerca son solo pequeños puntitos, manchitas negras. Incluso entre los sujetos antiguos, Antonello inventaba una de las imágenes más revolucionarias y subversivas que se habían propuesto nunca. No es casualidad que luego se transformó en un icono de su arte. La Anunciada, de la Galería Regional de Palermo. A pesar del lugar en el que se encuentra hoy, parece ya seguro que fuera pintada en Venecia. Primero, porque es una copia de los mismos años de Antonello de Saliba, conservada en la Galería de la Academia de Venecia. Y es justamente cuando vivía Antonello en la ciudad, vivía allí cerca. En segundo lugar, porque hay otra versión de la misma idea, que hoy se encuentra en la Bayerische Stadtgemäldesammlungen en Múnich, y desde luego se conocía ya en Florencia en torno a 1480 y probablemente estaba en casa de Tassis en Venecia antes de 1660. La novedad de esta Virgen Anunciada se dice muy rápidamente. El gesto y la actitud son los de una Virgen Anunciada, pero desde luego falta el ángel que anuncia. Fijando los ojos en el espectador, este es un procedimiento que se utiliza hoy en cine y en la publicidad. Yo no sé si esto se haya visto alguna vez en España, pero esto es una publicidad que tenemos nosotros en Italia, es del año pasado. Entonces la Virgen con su silencio crea un clima de suspense en la secuencia de la historia. El arcángel Gabriel necesariamente debe haber estado frente a ella. No podía estar en otra tabla unida a esta de alguna forma, porque se ha visto que no hay ninguna traza de fijación con otros lados, con otras partes de tabla. Es decir, dentro de las formas de oración y meditación sugeridos por la devoción moderna, Antonello coloca valientemente al espectador como si fuéramos el arcángel y le confía a cada uno la emoción o el temor sagrado de la respuesta de la Virgen. Cada uno puede decidir cómo puede formar parte de este acontecimiento sagrado. Como es lógico, todos estos maravillosos y pequeños cuadros privados jamás le habrían garantizado fama imperecedera si no hubiera afrontado en el escenario internacional de Venecia su más grande obra pública, es decir, el retablo que le había encargado Bonn para su capilla en San Cassiano. Separada en más partes desde primeros del Seicento, hoy en Viena solo quedan 3 fragmentos que se han reunido en una restauración de 1929 y constituyen su núcleo central. Pero algunos pequeños cuadros de David Teniers conservan la memoria de otras piezas que han ido perdidas. Las zonas de incertidumbre respecto al aspecto original de la obra hoy se refieren únicamente a la parte arquitectónica y la parte baja bajo el trono de la Virgen. Según la declaración del comitente en su carta al duque Galeazzo María Sforza en Milán, el 16 de marzo de 1476, los pagos para esta obra habían empezado en agosto de 1475. Esto, desde luego, no choca con la hipótesis que la idea de hacerla realizar fuera del año anterior y que ya en 1474 Antonello hubiera empezado a pensar en este proyecto. El 16 de marzo del 76 le faltaban de toda forma unos 20 días de trabajo para terminarla, pero ya se anunciaba como una de las mayores obras de pincel que tenga Italia y que existan fuera de Italia. Entonces, ¿qué es lo que debía afectar tan profundamente y interesar al imaginario colectivo? ¿Qué es lo que hay en esta pintura? Hay que decir enseguida que en la Venecia de entonces el formato de la obra era prácticamente desconocido. Aquí lo vemos enteramente en una nueva reconstrucción por partes, pero es la reconstrucción más exacta que tenemos a nuestra disposición
y es del diseñador francés Jean Dittard. En 1475 Giovanni Bellini acababa de terminar el gran retablo para Pesaro. Inmediatamente antes había pintado una obra de formado cimbrado, que la veis aquí a vuestra izquierda, pero mucho más alta y estrecha, para la iglesia de los santos Juan y Pablo, que se quemó en un incendio de 1867, desafortunadamente. A lo mejor podía ser una primera idea para la elaboración de Antonello, que sin embargo, bajándola y ampliándola, le confirió a esta obra una situación espacial más cómoda, eliminando así este sentido casi de seto en el primer plano presente en el original de Bellini. La arquitectura pintada, a juzgar por lo menos por la de Bellini, debía aparentar como la prolongación del real, pero indudablemente en el retablo único y también con la aportación del uso del óleo fue la riqueza fastuosa, el fulgor cálido y ambarino de la luz, las transparencias de cristal, los reflejos de los terciopelos color de oro viejo, cosas que el tono apagado, vagamente opaco del temple de Bellini desde luego no podían permitir. La sensación de realidad visual surge de una forma fuerte, casi ensordecedora. No es casualidad que muchos artistas venetos lo tenían como un texto inevitable con el que poder compararse, y si son los reflejos en sus obras que han permitido esta reconstrucción de hoy. Cuando terminó el retablo de San Cassiano, Antonello decidió volver a Messina, donde ya estaba en septiembre de 1476. No por esto interrumpió la relación con sus clientes de Venecia, ni tampoco el diálogo intelectual con Giovanni Bellini, diálogo que había empezado partiendo de esta obra, sobre todo en el estudio de la verdad de los sentimientos, tal como los pueden expresar la actitud del cuerpo, que muy pocos pintores en la Italia de sus años estudiaban con la misma intensidad. Es testimonio, pero muy estropeada, la Piedad del Museo Correr de Venecia, que debido a su tamaño no es fácil definir en su estatus. No se sabe si puede ser una pintura pública pequeña, que se puede colocar en un altar o de una pequeña capilla privada, o bien una gran pintura, pero de devoción privada. También es difícil establecer si se realizara en Messina para un cliente veneciano o bien directamente en la laguna. El hecho que esté en madera de chopo recuerda los usos técnicos venecianos, pero en el paisaje de la derecha se ve el perfil inequivocable del ábside de San Francisco de Messina. La idea de las ideas bellinianas se derivan sobre todo de la Piedad del Museo de Rimini. Esto queda evidente en el brazo de adelante, con la mano que cae, sujetado por el ángel de la derecha, y en la otra mano también recuerda otro cuadro de Bellini que hoy está en Berlín. Y sobre esta premisa se encuentran las obras de arte máximas de Antonello, el Cristo en la columna, hoy en el Louvre, y la Piedad del museo en el que nos encontramos, pintados, y aquí en estas pinturas la emoción alcanza el calor blanco. Las dos tablas son una variante de la misma idea, la primera con Cristo vivo, la segunda con Cristo fallecido. La acentuación patética de la primera nos lo da el detalle terminado que la otra tabla más grande no puede presentar a menos de rebajarse a un absurdo hormigueo que ya entonces no se vería nada, pintada en entrambas caras de una tablilla muy sutil, ligerísima. Teniendo la suerte que he tenido de sujetarlo en mi mano, es como si fuera una hoja de papel, su peso. Y la parte de atrás de esta tabla imita un mármol verde oscuro. El Cristo de París se encuentra en unas condiciones de conservación excepcionales, con una especie de preocupación por la racionalidad coherente de la imagen,
Detrás de él se aparece una columna. Por esto queda evidente que hoy en día la flagelación sigue estando presente. El dolor narrado es de una verdad cruel, pero sin caer en una piedad en una piedad absurda. El extraordinario refinamiento rescata el exceso hiperrealista de los detalles, como por ejemplo las lágrimas transparentes como si fueran cristal, las gotas de sangre como rubíes. No es raro que esta imagen haya sido venerada y replicada en infinitas versiones, sobre todo en Venecia, por los nietos de Antonello y de Pietro de Saliba. Hace unos 50 años, en 1965, entró en el Museo del Prado la otra piedad, el rostro del mártir está construido con el mismo cartón del Cristo del Louvre. Su nivel de emoción es altísimo, más allá de las obras anteriores, pero en este caso ha hecho que algunos historiadores vieran en él la colaboración con el hijo, Jacobello, que por lo menos parcialmente sería el responsable de los efectos más patéticos y de la ejecución casi total de una idea del padre. Este es el detalle del cuadro de Antonello que se encuentra en el Prado, y esto es un detalle de la única obra firmada de Jacobello, es decir, la Virgen. De 1480, que se encuentra en la Accademia Carrara de Bérgamo. Pero la otra cara paradójica de esta idea es que justamente la obra, aquí de la derecha, en la que Jacobello se firma como filius non humanis pictoris, es decir, hijo de un pintor más allá de lo humano, y desde luego es una firma evidente que a nadie se le ha ocurrido que pudiera ser otra cosa. La piedad del Prado, en cambio, muestra un diálogo, aunque sea en distancia, con Giovanni Bellini. De hecho, nos recuerda la imagen sobre la coronación que se encuentra en la Pinacoteca Vaticana, pintada alrededor de 1475, que seguramente Antonello pudo ver en Venecia. Y el ángel que toca el brazo de Cristo en sentido de respeto, envolviéndolo con un trozo del sudario, con la piedad de la National Gallery de Londres, desde luego más o menos con la misma fecha del retablo de Pésaro. La mano izquierda de Cristo nos recuerda, si la vemos en una perspectiva más frontal, a la de este último cuadro. Esta idea parece la misma, solo que girada, porque en esta línea de sangre del cuerpo, en los ojos hinchados del ángel y en sus lágrimas, Antonello llega a una dimensión épica del dolor y la desesperación, casi como si fuera una caja de resonancia de una Mesina escondida detrás de jardines de naranjos y murallas erosionadas, donde el Duomo surge en el cielo. Hacia finales de 1477, en Venecia, aparecieron de nuevo los primeros casos de peste, una enfermedad endémica en todo Occidente, y fueron suficientes solo 6 meses para que su número se multiplicara hasta matar prácticamente el 10% de toda la población. Prácticamente nulas todas las medidas médicas. Lo único que se podía hacer era fiarse al aislamiento de los enfermos y la protección de los santos. Pero uno de los dos santos, San Fabiano Papa, había dado signo de muy poca eficacia. Se creía mucho más a San Sebastián, porque su desnudo, consagrado por la iconografía, parecía inatacable por la plaga. Fue así que otro santo, Roque, un francés de Montpellier contagiado por la peste en 1367 y sanado milagrosamente, se eligió como el nuevo protector contra el morbo. Solo en rarísimos casos anteriores, él había hecho alguna aparición en el horizonte del arte con una iconografía más bien variable.
Aquí, por ejemplo, en 1464, en un políptico prácticamente irreconocible, pero en 1478 sus acontecimientos y sus hechos se narraron ampliamente por primera vez y se fijaron en un pequeño libro publicado en Venecia, Vita Sancti Rocchi, escrita por Francesco Diedo en 1478. En la esperanza que San Roque los protegiera mejor, un grupo de fieles de la iglesia de San Julián se constituyó el 27 de marzo de 1478 como una hermandad de San Roque, reconocida oficialmente por el Consejo de los 10, el 10 de junio de ese año. Esta cofradía o hermandad le encargó a Antonello de Messina que pintara para su protección una gran pintura de altar en forma de tríptico. Entonces es evidente que la obra no se pudo encargar antes de la institución de esta, es decir, no se podía haber encargado antes del 27 de marzo del 78. Es más, en el sistema semipúblico de las scuole veneciana fue necesario esperar la ratificación de ley del 10 de junio para poderlo hacer. Esto quiere decir que la petición le llegó al artista materialmente no antes de septiembre. Esto explica por qué todas las fuentes afirmen que una sola parte del tríptico era de Antonello y el resto, en cambio, era de Pino de Messina. Muriendo en febrero de 1479, no tuvo el tiempo de realizarlo totalmente. Entonces la conclusión fue de su hijo, Jacobello, es decir, el estilo véneto fue de Jacopino, es decir, Pino. Aunque fuera realizado para Venecia, y de hecho en todos los manuales de historia del arte se repite que esta pintura se realizó para Venecia, desde luego esta no pertenecía a ese momento, sino que fue la última obra de Antonello pintada en patria. De sus muchas vicisitudes, volvió a aparecer en Viena el tríptico entero, pero bajo el nombre de Giovanni Bellini, pero solo San Sebastián, que dopo la brillante atribución de Cavalcaselle a Antonello fue comprado en 1873 para la Galería de Dresde, pero solo en 1905 se dieron cuenta universalmente que en realidad era un sector original del tríptico perdido. Tal como indica la línea de las arquitecturas, esta estaba en el lado izquierdo del conjunto, pero sería absurdo, tal como pensaron todos en un primer momento, que los edificios especulares se encontraran en la sección de la derecha, donde estaba representado un San Cristóbal, porque la norma iconográfica quiere que sea el santo de los desiertos, que transporta en su espalda un Cristo niño cruzando aguas impetuosas. Aquí veis una reconstrucción de Bartolomeo Vivarulli, el de la derecha, y parece una parte muy precisa del tríptico, porque hay otros cuadros que vuelven a colocar a los santos en la misma postura. Entonces se puede pensar que el tríptico de Antonello de Messina y de Pino se presentará más o menos así, de esta forma. Mientras queman las piedras de las orillas y de los edificios, San Sebastián se levanta de pie, solemne, inmóvil como las montañas, para defender la ciudad contra la enfermedad. Las flechas lo golpean en un tiempo infinitesimal, pero su protección tiene en cambio un tiempo larguísimo, eterno. De hecho, los dardos le llegan a la plaza detrás de él, donde la vida sigue moviéndose según costumbres antiguas. Sobre el paso de los arcos nos podemos abandonar a los sueños más rosados, a las primeras escaramuzas amorosas. En la parte de abajo, una madre puede pasear con su hijo en brazos, sabios griegos pueden debatir y discutir, ciudadanos corrientes y orientales
pueden pensar a sus negocios. Un soldado puede dormir en el suelo, en una imagen de perspectiva más espectacular que recuerda a Mantegna. Aquí en la derecha recuerda el fresco de Mantegna en Padua. Y dos colegas parece que están hablando precisamente de él. Y las sombras resbalan sobre los palacios, la sombra es fresca bajo la pérgola y los tapetes cantan al sol. La maravillosa realidad de la vida pasa detrás del santo monumental. Con el sector de Dresde se cierra de forma precoz y dramática la carrera de Antonello da Messina. Lo último puede ser la Virgen con Niño de la Academia Carrara de Bérgamo, en la que Jacobello quizás siguiera a su padre sin quererlo. En 1480 firmó como Filius non humani pictoris. Es una fórmula tan poco corriente, pero por otro lado tan consciente de la grandeza del padre, que es como si se arrendiera frente a la mágica emulsión del estilo de Antonello. Y de hecho, la herencia artística de uno de los pintores más grandes que hayan aparecido nunca en la cuenca del Mediterráneo es imposible que no esté recogida, pero había sido consumada y muerta alrededor de 1497, cuando también los dos de Saliba volvieron de Venecia, y pasarán casi 4 siglos antes que esa herencia sea mirada de nuevo como un diamante raro. Gracias por su atención.